Estamos finalizando el mes de octubre, mes del Santo Rosario, asunto que no es relevante para nuestra sociedad, que más bien se empieza a preparar con todos los arreglos y adornos para celebrar el último día de este mes, el Halloween, que no se refiere propiamente a la fiesta de la víspera de los santos, sino a la noche de brujas. Y con eso también vienen los estrenos de las nuevas películas de terror. Soy el padre William Tunarosa y les enseñaré en este video por qué no se deben ver películas de terror. Por supuesto, hay muchas razones de fe por las que no se deben ver este tipo de contenidos, pero hoy me quiero centrar en tres razones, no solamente la razón de fe, sino por razones físicas, psicológicas y de fe. En relación al aspecto físico, en primer lugar hay que decir que el miedo es una sensación natural y necesaria que junto con el dolor constituyen sensaciones básicas que nos ayudan a proteger la vida. Pero ¿en realidad será posible que nos podamos causar un daño físico mirando una película de terror? Como hemos dicho, el miedo, siendo una sensación vital, pone a nuestro cuerpo en una máxima alerta y de una manera violenta. A eso le denominamos los sustos. Cuando el ser humano se asusta, ocurre esto, entre otras cosas, en su cuerpo: aumento de la presión cardíaca, sudoración, dilatación de las pupilas, descenso de la temperatura corporal, tensiones musculares violentas, sube nuestros niveles de glucosa. Y todos estos son cambios desagradables que perturban el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Ahora bien, cuando esto se hace repetitivo y además se hace innecesariamente, puede causar daños permanentes en diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Dañamos el cerebro porque lo obligamos a recibir sensaciones engañosas e innecesarias y a crear impulsos de alerta que se producen por percepciones erróneas. Esto lo veremos de manera un poco más clara cuando veamos los daños psicológicos. También afectamos los órganos de los sentidos, los ojos, los oídos, incluso el gusto y el tacto. Recuerden que hemos dicho que con los sustos se produce dilatación de las pupilas, descenso de la temperatura corporal y pues como también se incluyen voces y ruidos que son perturbadores, van dañando nuestros oídos y también existe en estos eventos una salivación que no es correcta. Entonces todos nuestros órganos de los sentidos de alguna manera sufren un daño. Sufren también nuestros pulmones porque se acorta la capacidad pulmonar y esto implica que hay menos oxígeno para todas las funciones de nuestro cuerpo. El sistema cardíaco es uno de los más afectados. Los niveles elevados de estrés pueden derivar en una miocardiopatía por estrés o síndrome de corazón roto, debilitamiento del miocardio tras un episodio agudo de estrés. Esto en personas que tengan algún problema cardíaco puede ser fatal. En cuanto al sistema digestivo, en nuestro estómago aumenta la acidez y aumentan las probabilidades de tener gastritis o reflujo. Bien, ahora veamos las afecciones psicológicas que puede traer el ver estas películas de terror y todo tipo de contenido que nos traiga emociones fuertes. Teniendo en cuenta que la psicología estudia los procesos mentales, podemos decir que ese proceso
inicia cuando el cerebro empieza a recibir todo aquello que viene de afuera, que le llamamos sensaciones, y que el cuerpo los capta a través de los órganos de los sentidos. El cerebro procesa esas sensaciones y le da un sentido a todo lo que llega, y a eso se le denomina percepciones. Diríamos que la percepción es la interpretación que hace el cerebro de lo que ha recibido, y de esta manera es como nosotros percibimos la realidad. Ahora bien, la percepción que el cerebro hace de las sensaciones se mide por umbrales. Umbral absoluto es el grado mínimo de sensación que debe existir para que el cerebro perciba ese estímulo. El término medio sería un umbral diferencial, y el umbral terminal es el límite superior, que es el límite de quiebre entre la tolerancia y la intolerancia. Después de este punto, cualquier aumento de estimulación tiene un efecto negativo e insoportable para la persona. Las películas de terror están pensadas para atrapar toda tu atención. Por eso están diseñadas cuidadosamente para crear todo tipo de sensaciones, desde las más pequeñas y casi imperceptibles hasta las más violentas y agresivas. Y esto crea a la larga dificultades en nuestros procesos de aprendizaje y conocimiento, en nuestros procesos de relación y afectividad, y también van poco a poco afectando nuestra voluntad. Y finalmente, esta clase de motivaciones hacen que nuestro cerebro sea engañado y creamos una distorsión de la realidad, en la que vivamos realidades ficticias o peligrosamente llevemos eso que es ficción a la realidad y podamos causarnos daño o causarle daño a otras personas. Llegando ya a esta tercera parte de nuestra reflexión, donde vemos cómo estas películas de terror causan realmente un mal espiritual, nos causan un mal a nuestra fe, tenemos que ir entendiendo cómo esto ocurre. En primer lugar está la clara intención de manchar la imagen de Dios y de todo lo sagrado, y una directa e intencional persecución hacia la Iglesia Católica. La imagen de Dios se distorsiona, se pretende quitarle o disminuirle poder a Dios, que es todopoderoso, y se le atribuye todo ese poder a fuerzas o entidades o eventos oscuros, de manera que ya la gente empieza a creer más y a tener más miedo en aquellas cosas que tener confianza en Dios. Las imágenes sagradas son manipuladas, se utilizan imágenes de santos que se convierten de repente en demonios, se recrean imágenes de iglesias donde habita el demonio, iglesias donde se hacen ritos oscuros, ocultos, que nada tienen que ver con los ritos de la iglesia y la celebración de la Santa Misa, y que más bien cada día lo hacen de manera más descarada, ritos satánicos directos que se van transmitiendo a través de estas películas en lugares que son recreados como iglesias católicas. Uno de los símbolos más importantes que tenemos nosotros, los cristianos católicos, es la cruz de Cristo, donde Él entregó su vida por nosotros para darnos salvación. Y sin embargo, en estos contenidos es utilizada de una manera extraña, y esa manipulación hace que se pierda el verdadero sentido de este signo. El uso de las figuras del sacerdote, las religiosas, el Papa, el Vaticano, en ambientes enrarecidos
ocultos y a veces incluso inmorales, nos hacen entender claramente que detrás de estas producciones hay sectas oscuras que pretenden manipular, dañar la verdadera tarea de evangelización que tiene la Iglesia. En este primer sentido, un daño que causa ver estas películas es la desconfianza en una iglesia que se interpreta mal y el menosprecio de lo sagrado. En segundo lugar, tenemos los daños causados por los mensajes subliminales. Estos, como su nombre lo indica, son mensajes que pasan por debajo del límite de percepción y generalmente vienen por sonidos y por imágenes. Esto no es nuevo porque muchas compañías utilizan este tipo de mensajes como métodos de publicidad y no es únicamente en las películas de terror que aparece ese mensaje subliminal. Sin embargo, en estas películas resulta más peligroso en el sentido de que generalmente un 90% de estos mensajes hacen referencia al diablo, a demonios. Permítanme presentarles algunos ejemplos reales de películas de terror en los que se dan estos mensajes subliminales. Esto lo hago con la intención de que nos demos cuenta que si en 1 o 2 segundos se causa un mal, ¿cómo no vamos a causarle un mal espiritual a nuestra alma mirando estas películas por horas? Este primero duró apenas 2 segundos. En un principio se ve una niña tierna, pero en el fondo hay un ruido, un chillido que es bastante incómodo y además un golpeteo que, si nos damos cuenta, está intencionalmente puesto contrario a cómo late nuestro corazón. Y de repente sale esta imagen diabólica que no toma más de unas centésimas de segundo y es todo. Este segundo, un poco más elaborado, con juegos de luces entre oscuridad y luz, que empiezan a impregnar el temor, y luego aparece esa música que a veces es alta, a veces es baja, pero en el fondo aparecen también unas voces. Algo que no se entiende claramente qué es. Parecen quejidos, parecen rezos, parecen voces normales y finalmente se va la luz totalmente y cuando llega aparece la imagen diabólica. Este es un evento en el que hay muchos efectos que nos llevan a tener varios mensajes subliminales a la vez. Bien, y finalmente se nos invita a no ser tan ingenuos y a entender y reflexionar cómo ha venido cambiando toda esta industria del cine y cómo muchas grandes productoras ahora están siendo influenciadas por sectas oscuras, por satanismo y por todo aquello que procura vender, pero al mismo tiempo procura dañar. Por eso es muy importante que tengamos muy en cuenta qué vemos y con qué criterio lo vemos. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, nos dice: todo me es permitido, pero no todo me conviene. Lo que hay que tener en cuenta es que todo aquello que nos haga daño, tenemos que evitarlo. Es una cuestión entre una razón de fe, pero también una razón lógica,
utilizar nuestra lógica para no hacerle daño ni al cuerpo, ni a nuestra vida psicológica, ni mucho menos a nuestra vida espiritual. Soy el Padre William Tunarosa. Les agradezco que me hayan acompañado hasta el final de este video que tardé bastante en hacerlo y finalmente salió un poco más largo de lo que esperábamos, pero espero que sirva y sea de mucha utilidad para todos ustedes. Dios los bendiga y que el Señor nos ayude con su gracia a cumplir su voluntad.